Hoy toda preocupación dejaré ante tus pies. Rendiré todo pensar en tu bondad, tu eterna paz. A todos los que he amado, mis sueños, miedos y mi porvenir, en tu plan yo confiaré. En todo Dios, en todo Dios, yo confiaré porque eres el más grande. Me postraré porque te necesito. Eres Rey Jesús, eres Rey Jesús. En tu palabra confiaré, tu sacrificio ya me rescató. Mi vida en tu mano está, mi fuerza está en ti, Jesús. Cántale, dile. Yo confiaré porque eres el más grande. Me postraré porque te necesito. Eres Rey Jesús. Recordaré que en todo has sido fiel, Dios, y viviré creyendo en tu poder. Eres Rey Jesús, eres Rey Jesús. Oh. En esta tarde queremos entregarte nuestras vidas en adoración, Señor. Tú eres tan bueno con nosotros. Mi Señor, sanador, mi vida doy, te la entrego a ti, Salvador, Rey de Reyes, mi vida doy, te la entrego a ti, mi Señor, sanador, mi vida doy, te la entrego a ti, Salvador, Rey de Reyes, mi vida doy, te la entrego a ti. Contamos a él, yo confiaré.
nosotros confiamos en ti, Dios. Confiamos en que todas las cosas que haces en nuestras vidas es por nuestro bien, porque nos amas. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en esta serie muy, no solo interesante, muy importante para nuestras vidas, la vida de la iglesia. Y en este mes de febrero, es una serie que empezamos en enero, pero en este mes de febrero vamos a continuar hablando de otras convicciones, ¿verdad? Que también son notorias entre nosotros aquí en la Iglesia Gran Comisión. Convicciones que queremos que nunca se pierdan, que pase nuestra generación, si el Señor no ha venido, pasa nuestra generación y que las nuevas generaciones se mantenga como siempre. Son convicciones que nos afirman y que nos ayudan en la tarea en la que el Señor nos dejó, que es hacer discípulos, como hemos estado viendo la semana pasada. Hoy vamos a hablar de algo que queremos que sea una convicción para todos. La convicción de el consejo, sobre el consejo, que implica tres cosas: el pedir consejo, el seguir consejo y el saber dar buenos consejos. Son cosas que tenemos que absorberlas como una convicción para nuestra vida, porque la necesitamos. ¿Qué es el consejo? Probablemente varios de ustedes han escuchado muchos estudios bíblicos acerca del consejo. Entonces yo quisiera dar una definición un poco más práctica. Yo creo que pudiéramos dar una definición sencilla y vamos a decir que el consejo es pedir prestada la sabiduría y experiencia de otros que la aprendieron de la Biblia. Es algo sencillo, práctico y que nos muestra en realidad qué es el consejo. Si ya has pedido consejo, si ya es parte de tu vida, entonces no vas a necesitar que se te convenza, ¿verdad?, de que esto que vamos a hablar es una buena convicción. Ya lo sabes, ya probaste, ya lo has experimentado. Pero si no estás acostumbrado a pedir consejo, entonces vas a tener varias ideas que van a sustentar tu convicción de que no es bueno pedir consejo. O sea, en tu mente de seguro tenés ideas que te sustentan una convicción equivocada. La convicción de que lo mejor es no pedir consejo. Así nos pasa, ¿verdad? Entonces, te vamos a pedir que consideres seriamente lo que vamos a hablar en esta ocasión. Como estuvimos diciendo en la charla anterior, Dios te trajo acá, a mí también, a todos nos trajo acá, a nuestra iglesia, porque Él quiere que haya ciertas convicciones que Él quiere en nuestra vida, que Él dio a nuestra iglesia, pensando en los planes que Él tiene de cómo nos va a usar. A otras iglesias Él hace lo mismo con otras cosas, ¿verdad? Con otra manera de trabajar, otras convicciones, siempre dentro de lo que es sana doctrina, obviamente. Es a lo único que le podríamos llamar iglesias, ¿verdad? Todas las que están dentro de la sana doctrina. Entonces, yo recuerdo cuando yo llegué aquí a la Iglesia Gran Comisión, yo no tenía ni idea de lo que era este tema del consejo. Gracias a Dios, pues acá vine yo a aprender esta bendición increíble que está en la Biblia. Y quiero hacer un poco de contexto para que medites.
no quiero abordar este tema como usualmente se ha tocado. Un poco de contexto nos lo da Efesios 2:12. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces lo que sucede es que la mayoría de nosotros confiamos en Jesucristo cuando ya estábamos grandes, ¿verdad? Ya en mi caso yo tenía 26 años cuando entendí la seguridad de la salvación, entendí la salvación por gracia, que no era por obras, que era únicamente por medio de la fe en la obra completa de Jesucristo. Hasta los 26 años yo lo vine a entender con claridad, a pesar de que años atrás había estado en algunas iglesias evangélicas. Solo nuestros hijos han tenido esa bendición de nacer acá en la iglesia o que llegaron siendo unos niñitos pequeños, ¿verdad? Y ellos han ido creciendo, sabiendo, escuchando todas estas cosas. Pero la mayoría de nosotros, ¿verdad?, somos el tipo de personas que describe ese versículo. El de Efesios 2. Dice, la descripción que hace de nosotros es, estábamos sin Cristo, estábamos alejados y bien lejos, ¿verdad? Bien lejos. Probablemente uno de nosotros más lejos que otros, pero todos estábamos bien lejos del Señor. Otra descripción de nosotros es que no conocíamos las promesas y de todos modos, como no éramos hijos de Dios, no éramos salvos, pues no teníamos nada que ver con las promesas. Especialmente la promesa de la vida eterna, la salvación, la seguridad eterna. Además, ese verso nos describe como personas sin esperanza. Sin esperanza, y lo peor de todo, lo que está en esa descripción de Efesios es que estábamos sin Dios. Entonces fíjense qué cosa más terrible. Esa descripción no es cualquier cosa. Esa descripción de Efesios 2 no es cualquier cosa. Era una terrible, horrible situación, ¿verdad? Lo que pasa es que se nos olvida. Se nos olvida que así éramos. Que toda esa descripción, así éramos cada uno de nosotros. Y entonces, cuando se nos olvida, entonces caemos en ser malagradecidos. Y al olvidarnos de eso, fácilmente el diablo viene y empieza a hacernos creer que somos sabios en nuestra propia opinión y empieza a jugar con nuestra mente. En ese tiempo, dice el Efesios, en ese tiempo estábamos sin Dios. No conocíamos casi nada de la Biblia. Algunos pues tal vez leyeron algo, como en mi caso, ¿verdad? Pero no sabían cómo vivir de acuerdo a ella. Tal vez la habíamos leído, pero no sabíamos cómo ponerla en práctica, cómo vivir de acuerdo a ella. Y se lo digo por eso, ¿verdad? Porque yo mismo, como les dije, antes de venir a la iglesia, yo había estado en varias iglesias y yo había leído varias partes de la Biblia, pero no sabía cómo ponerla en práctica en muchas situaciones y áreas de mi vida. Tal vez, pues, solo algunas cosas básicas yo podía poner en práctica. Por ejemplo, cosas prácticas que son claras, obvias. Por ejemplo, no robar. Yo sabía que aquí decía no robar, entonces yo, pues, no voy a robar. Aquí decía que uno trate bien a sus papás, pues yo lo iba a hacer, ¿verdad? Y en general, pues lo que yo captaba es que había que tratar de ser buena gente, pues voy a ser buena gente. Pero ya situaciones específicas, áreas de mi vida, no sabía cómo agarrar la Biblia y ponerla en práctica. Entonces, no hay que olvidar lo que dice ese versículo de Efesios 2. Piénsalo bien. En ese tiempo, cuando no éramos salvos, cuando no conocíamos de Jesucristo, en ese tiempo no estabas mejor. No estabas mejor. Entonces, por eso no podemos vivir con algunas de aquellas cosas que aprendimos allá. Cuando estábamos allá y no estábamos mejor, allá aprendimos cosas que ya no las necesitamos acá, ahora que somos salvos. No hace mucho, cuando estábamos leyendo como iglesia en la Biblia, no hace mucho leímos el libro de Éxodo.
Y vimos cómo los israelitas eran esclavos en Egipto y cómo sufrían ahí. Y entonces clamaron y los trataban mal y ellos seguían clamando. Entonces luego Dios vino y por medio de Moisés los sacó de Egipto. Pasaron al desierto y poco tiempo después, semanas, meses de haber salido, ahí estaban ellos otra vez, pues quejándose, murmurando, criticando, molestos, al punto que llegaron a decir que habían estado mejor en Egipto. Y cuando uno lee esa parte, uno se sorprende. O sea, ¿cómo se ponen a decir? ¿Cómo dijeron eso? De que, sí, que aquí no sé qué, y que estábamos mejor en Egipto. Nos sorprende, nos asusta, pero el asunto es que así somos a veces nosotros. Nosotros así somos. Y llegamos a pensar de una u otra manera sutil o abiertamente, pensar que estábamos mejor antes de conocer a Cristo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que sí? No, sí. Y antes yo no tenía tanto problema. No, sí, antes yo no estaba tan mal. Son espejismos que el diablo mete, ¿verdad? Entonces te lo quiero recordar. Te quiero recordar eso. Antes de ser salvo, ibas para el infierno. Vivías sin dirección. Y lo más seguro es que el rumbo de tu vida era hacia el desastre. Es lo más seguro. Además, no tenías ninguna promesa de Dios. Así eras. No tenías ninguna promesa de Dios. Estabas lleno de malas decisiones y no lo sabías. No lo sabías. No tenías buenas amistades que te guiaran o que fueran de buena influencia. No las tenías. Tal vez tenías uno o dos por ahí. Pero la mayoría no era eso. Algunos de ustedes tal vez tenían planes para sus vidas, pero no tenían la seguridad de que eran buenos planes. O sea, seguridad objetiva. Tal vez en su interior decían, no, esos planes que yo tengo son buenísimos. Seguridad subjetiva. Pero sustento, una base objetiva de que esos en realidad eran buenos planes, no la tenías. Y por lo tanto, Dios y su voluntad no eran tan importantes. Así éramos todos. ¿O no recuerdas que así era tu vida? ¿O ya se te olvidó? Cuidado, porque cuando se nos olvida cómo era nuestra vida, entonces fácilmente vamos deslizándonos a ser malagradecidos y a extrañar o querer ir a ver a Egipto, ¿verdad? Por cierto, un paréntesis. A todos nuestros jóvenes que se criaron en la iglesia, que nacieron aquí en la iglesia o que llegaron bien pequeños y han crecido oyendo y conociendo todas estas cosas, les quiero decir, allá afuera, no se están perdiendo de nada. No se están perdiendo de nada. Yo sé que el diablo tiene un buen departamento de mercadotecnia, definitivamente, y él sabe cómo promocionarse. De que allá afuera, lejos de Dios, la vida es súper. ¿Saben cómo meter ese pensamiento? Que allá afuera de la sombría de Dios, allá está mejor la cosa. Que allá está mejor música, mejor esto, mejor lo otro, las amistades, los muchachos, las muchachas, todo el ambiente, allá es mejor. Lástima que no dicen el precio que hay que pagar, ¿verdad? No dicen el precio que hay que pagar por eso. Además de que todo eso que nos presenta el departamento de mercadotecnia del diablo es fantasía. Es fantasía. Ok, cierro ese paréntesis acerca de los muchachos. Ahora, encima de todo esto que he mencionado, todos nosotros, ¿verdad? Nuevos, viejos, jóvenes, mayores, vivimos inmersos en medio de una cultura sin Dios, que andan montones de ideas malas por todos lados, pasando por nuestra mente, por nuestra cabeza. Entonces nuestra cultura está llena, ¿verdad?, de malos consejos, de creencias erróneas. Hay unas que vienen de nuestros padres y nuestros abuelos, y otras creencias y conceptos son tan nuevos, ¿verdad?, que están saliendo, qué sé yo, en las redes, ¿verdad? Y de ahí las captamos en los medios de comunicación.
A diario estamos siendo expuestos a este tipo de consejos malos y de creencias equivocadas. Entonces muchos de nuestros problemas son por eso, por la influencia de hoy en día, la cultura de hoy en día y la cultura que absorbimos de nuestros papás, de nuestros abuelos, que también tenían muchas cosas equivocadas. Por eso es que queremos que sea una convicción entre nosotros el tema de el consejo. El consejo. Pero volvamos a ese punto. Cuando confiamos en Jesucristo, ya grandecitos, traemos a la vida cristiana varias convicciones. Y una de las peores convicciones que traemos de allá afuera es no querer el consejo. Eso lo traemos desde afuera, ¿verdad? Se vive tan acostumbrado a tomar nuestras propias decisiones, estamos tan acostumbrados a estar mal influenciados que cuando se nos habla de pedir consejo bíblico, cuando lo oímos en un tema como este o algún hermano lo menciona o cuando oímos la palabra, la expresión hay que pedir consejo, nos da alergia, da estrés, da miedo, da una reacción ahí de incomodidad. Increíble, ¿verdad? Increíble cómo el diablo ha trabajado en eso. ¿Te ha pasado? Afuera de Cristo, la gente no pide consejo para casarse, imagínense. Es una decisión, a mí me gusta, yo te gusto, estamos enamorados, ya, ¿verdad? Y se basan en sus emociones y ya. Entonces no piden consejo para casarse, mucho menos para andar de novios, ¿verdad? O marinovios, no hay consejo para nada de eso, no hay consejo, nadie pide consejos prácticamente sobre qué estudiar, si agarras este trabajo o aquel otro o no, ¿verdad? Nadie pide consejo para dónde va a vivir, no, yo creo que acá, y yo creo es la base científica de todas las decisiones. Yo siento que, entonces, no piden consejo con quién llevarse, cómo criar a sus hijos, nadie pide consejos de cómo criar a los hijos, y si acaso, solo es exponerse a esos consejos no tan buenos que andan en los medios de comunicación, en las redes, ¿verdad? Que ahí dice cosas, ¿verdad? De cómo criar a los hijos, eso sí, les ponen atención, y muchos de ellos están llenos de cosas malas. Entonces, nadie pide consejo en cómo lidiar problemas con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se imaginan todo ese tipo de situaciones sin pedir consejo. Todo eso, todas esas cosas que mencioné, lo hacen a pura sabiduría propia. Lo hacen a puro sentido común. Lo hacen a pura tradición que aprendieron de su familia, ¿verdad? Lo hacen sin ninguna base de algo que Dios haya dicho. Ninguna. Nadie tiene en mente, es que Dios dijo tal cosa. Nadie tiene en mente eso. Entonces, el problema es que llegamos a la iglesia, somos salvos y ese es el problema, que sigamos con esa mala convicción de no ver bueno el consejo. El pedir consejo. Hay varios cristianos y cristianas que no ven necesario pedir consejo. Aun cuando se están hundiendo y están complicándose cada vez más, pero pedir consejo no, ¿verdad? No ven necesario pedir consejo para decisiones trascendentales como casarse. Cristianos no toman consejo para esas decisiones. Hay otros que ven esto del consejo, hasta lo ven casi malo, o sea, como algo malo, aun cuando saben que en la Biblia está llena de versos a favor del consejo. Con solo irse a Proverbios, pero hay otras partes de la Biblia donde abundan los versos, Dios diciéndonos que es bueno. Aún así, cristianos que ven el consejo como algo que no, ¿verdad? Que lo ven hasta casi malo. Y entonces ahí podemos percibir y escuchar
expresiones o pensamientos tales como, no, es que miren, los trapos sucios se lavan en la casa. Entonces, como los trapos sucios se lavan en la casa, no hay que ir a hablar, a pedir consejo. ¿Para qué voy a llevar los trapos sucios a donde otra persona? Entonces, ese concepto que es desde los abuelos y tatarabuelos, no, los trapos sucios se lavan en la casa. Y otros se van al otro extremo, de que le andan contando sus problemas a todo mundo. Y lo aprendieron de sus papás o de su mamá probablemente. Otros que con el pensamiento de, no, nosotros ya somos adultos y somos maduros y sabemos lo que queremos y podemos decidir. Yo he escuchado esa expresión ya ni sé cuántas veces, ¿verdad? Hay otros que tienen este pensamiento, no, sí, ¿para qué? Si yo ya sé lo que me van a decir. ¿Para qué voy a ir a pedir consejo? Y yo ya sé que ya me imagino lo que me van a decir. También lo he escuchado, ¿verdad? Y otros que piensan, no, yo no necesito pedir consejo, yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Para qué? Anda a pedir consejo. No hay para qué, si yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces son expresiones como estas, hay otro montón. Son similares y todos esos pensamientos son errores. Son errores. Según la Biblia, según Dios. Entonces veamos los tres aspectos del consejo. Primero, el primer aspecto del tema del consejo es pedir consejo. Pedir consejo. Yo me he fijado que es a los hombres como que nos cuesta más pedir consejo. Creo que es un poco más difícil para nosotros los varones. Hay mujeres así también, ¿verdad? Que les cuesta pedir consejo, pero en proporción, en porcentaje, eso es más frecuente en los varones, ¿verdad? Ok, esa es una convicción errada, ¿verdad? Es como una convicción al revés. El pedir consejo, ay, es que, y le da vueltas y suda helado y cómo hago y bueno, voy a preguntar a ver si me pueden dar consejo y cuelgan y le dan vueltas y o sea, es como que van a hacer algo horrible, terrible, ¿verdad? Casados que hasta... Yo he sabido, ¿verdad? De casados, hombres o mujeres, que le hacen creer a su cónyuge que si pide consejos, lo están traicionando. Si pedís consejo, me estás traicionando, es una traidora. Y se siente que si pide consejo, está haciendo algo malo, malísimo, y es un traidor o una traidora. A otros les da pena, ¿verdad? Les da pena llegar a pedir consejo y traer esos asuntos. En donde hay, especialmente cuando hay involucrado algún pecado, ¿verdad? Entonces, o si ha sido una mala decisión y que les da vergüenza abrirla, ¿verdad? Saben que fue una mala decisión y les da pena abrir esa situación. Que ese tipo de pensamientos o de sentimientos, que no te detenga, que eso no te detenga, ¿verdad? Recordad, necesitas ayuda. Y para Dios, esto es serio. ¿No lo crees? Te lo leo. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. O sea que sin consejo nuestros pensamientos son un relajo, están en desorden totalmente en nuestra mente. No podemos pensar bien. Ahí está, esto, aquello, y no podemos pensar bien. Entonces con el consejo, todos esos pensamientos caen en su lugar y se ordenan, dice. Dios lo dice. Y Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Está la victoria. Miren, yo puedo seguir leyendo muchos versos acerca del consejo, pero no es necesario llenarnos de versos al respecto en esta noche. Pedir consejo nos ayudará mucho, mucho.
nos va a aliviar, nos ayudará a encontrar la salida. Pero si no pedimos consejos, ¿sabes lo que va a pasar? Que nos enredamos más. Nos enredamos más y nos confundimos más y nos desorientamos más en la vida. El diablo, número 1, y tu orgullo, número 2, no querrán que pidas consejo. Tu carne, tu orgullo y el diablo. No pidas, no vayas, no lo oigas. Pero ¿sabes qué? No hay que hacerle caso al diablo, no hay que hacerle caso a nuestro ego, a nuestra carne. Es mejor ir y pedir consejo. Por otro lado, al otro extremo, están aquellos que piden consejo a todo el mundo. Eso no es pedir consejo. Cuando le piden a todo el mundo, ¿verdad? Eso es malo. Eso confunde más bien a la persona. Viene y es aquel o aquella que viene y le cuenta sus problemas a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de clase, a los hermanos del grupo, en todas las pulperías que va, ahí les cuenta todos sus problemas, a la señora que vende mangos en la acera le cuenta los problemas, en los triajes, va a varios triajes y en todos los triajes cuenta sus problemas, no a los médicos, sino a los otros pacientes que andan ahí, les cuenta sus problemas. Eso no es bueno, no es bueno, porque no es necesario, ¿verdad? Y más bien es muy probable, bien facilito, que se caiga en chisme. Se le pide consejo solo a alguien, 1, 2, hasta 3 personas que tengan madurez espiritual, ¿verdad? Alguien con madurez espiritual que te conozca y que conozca la Biblia. Esos serían los parámetros mejores. Conoce la Biblia, tiene experiencia, tiene esa sabiduría, esa madurez y te conoce. Entonces va a poder juntar todo eso para saber cómo guiarte, cómo es esa tu situación. Por cierto, varones, no le pidan consejo a una compañera. Es que es mi amiga. No es prudente. Hasta muchas ocasiones eso es peligroso. Y por otro lado, en el otro extremo también están aquellos que piden consejo por todo, ¿verdad? Buscan a sus líderes, está bueno, pero es para pedirle consejo y le hablan para ver si es que te quería pedir consejo y estoy aquí, quiero tomar una decisión. Compro mi hamburguesa en Burger King o en McDonald's, ¿verdad? O piden consejo, ¿me como el pescado frito o asado? Por supuesto que tiene que ser frito. ¡Qué barbaridad! O sea, pero el asunto es que preguntan de todo. Que si se ponen calcetines negros o azules. Y lo peor, ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que en cosas que sí ameritan pedir consejo, no lo piden. Piden consejos de cositas y no, a mí me gusta pedir consejo y piden consejos de un montón de cosas que no. Pero a la cosa que sí deberían pedir consejos no piden, ¿verdad? O no lo siguen. Entonces te cuento otra cosa. Esto es bien importante que sea una convicción. Dios nos creó y nos diseñó de tal manera que no podemos vivir bien sin su dirección. No podemos vivir una vida bien sin su dirección. Pero además, Él también nos diseñó para que ninguno de nosotros se pueda autoaconsejar. Nadie puede autoaconsejarse. Ni siquiera los pastores o los que hemos trabajado y nos dedicamos a la consejería. Yo no puedo aconsejarme a mí mismo. No puedo. Yo a veces digo, si estoy en esta situación, si yo fuera otra persona y viniera a mí, ¿qué le diría? Y no se me ocurre nada porque Dios no quiere que seamos autosuficientes, que creamos que no necesitamos consejo. Todos necesitamos la ayuda de otros. Nadie puede ser autoconsejero. Entonces, así como nadie puede autoaconsejarse, como les decía, no es bueno, no es prudente por el riesgo, ¿verdad?, de las emociones, el que un hombre busque consejo de una mujer, no es porque ella no pueda, sino porque se puede dar una situación emocional, riesgosa. O lo mejor, siempre en todo esto es
mujeres aconsejando a mujeres, varones aconsejando a varones, ¿verdad? Y muchas veces, en nuestro caso como pastores que nos piden consejo, damas, pues tratamos de, no es que tratamos, lo hacemos, ¿verdad? De que no sea a solas, ¿verdad? Tiene que ser en la oficina, con la puerta abierta, etcétera, ¿verdad? Con todas las medidas de cuidados, de prudencia, de sabiduría. Ok. Como ser humano que eres, aunque ya seas salvo, pues todavía no eres perfecto. Hasta que lleguemos al cielo vamos a ser perfectos. Por lo tanto, vas a cometer errores. Y además, por el hecho de que vivimos rodeados de seres imperfectos, pues vamos a pasar por situaciones difíciles con otras personas. Entonces, en esos momentos es que necesitaremos saber qué hacer o qué no hacer, ¿verdad? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? Es tan importante que serás capaz de arriesgarte a hacer eso a tu propia sabiduría, a tu propio sentido común. ¿Te vas a arriesgar a eso? Entonces pide consejo. Si estás lidiando con un pecado, pedí consejo. Si ya pecaste, pedí consejo. Si tenés problemas matrimoniales, miren, entre los dos no van a poder resolverlo. Necesitan, todo matrimonio con problemas va a ser más fácil con una ayuda externa, un buen consejero, ¿verdad? Si te querés casar, pedí consejo. Si tenés problemas con los hijos, pedí consejo. ¿Tenés problemas con algún hermano de la iglesia? Pedí consejo. ¿Te ofrecen un trabajo? Pedí consejo. Pedirle consejo, como dijimos, a hermanos con madurez espiritual. Que esa sea la convicción. Eso es algo que es fuerte convicción en nuestra iglesia y queremos que sea la convicción de cada uno, de ustedes y cada una de las personas que sigan añadiéndose a nuestra iglesia. Entonces, cuando pedimos consejo, dice, los pensamientos se afirman, se ordenan. Puede ser que cuando pidas consejo, te digan algo que no habías visto. No había pensado en eso. Eso te va a pasar. O puede ser que cuando pidas consejo, algo que ya habías pensado te lo mencionan y vos digas, yo había pensado en eso. Entonces, cuando te lo menciona el que te está aconsejando, te afirma tus pensamientos, ¿verdad? Te confirma. Entonces, siempre va a existir una ganancia por el pedir consejo. Y como decía mi mamá, mejor que sobre y no que falte, ¿verdad? Mejor que sobre el consejo y no que falte. Pedir consejo es vital. Pero hay algo un poco más importante y es el segundo elemento, que es seguir el consejo. Pedir consejo, pero seguirlo también. Proverbios 12:15 dice, el necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. ¿Ok? Se necesita humildad para pedir consejo. Y también un poquito de más humildad para seguir el consejo, ¿verdad? A veces nos van a decir cosas que nos van a aliviar y vamos a ver qué rico fue pedir consejo, pero otras veces puede ser que nos digan que hagamos algo que no sea tan fácil, ¿verdad? O que no nos va a gustar hacer, pero aún así es mejor seguir el consejo. El sabio, dice ahí el verso, presta atención. Eso implica que el sabio sigue el consejo. Presta atención y por eso otra versión lo traduce, sigue el consejo. Una cosa es entender que quien va a recoger las consecuencias de seguir el consejo o de no seguirlo somos nosotros. Yo tengo que entender eso. O sea, yo voy a cosechar. Si sigo el consejo, yo soy el que voy a cosechar las consecuencias. Si no sigo el consejo, soy yo el que va a cosechar las consecuencias. Soy yo, no el consejero. Entonces el consejero está ahí para ayudarme. A él no le va a pasar algo bueno o malo, es a mí, ¿verdad? Esa es la importancia de pedir consejo. Es una bendición que haya personas a quienes Dios les da sabiduría y les muestra qué es lo que
deben decirnos en determinado momento o determinada situación que estamos viviendo. Entonces debe ser nuestra convicción que es Dios quien está usando a esta persona para decirnos qué hacer o qué dejar de hacer. Entonces cuando yo tengo la convicción que es Dios quien le está mostrando a esta persona eso me ayuda a seguir el consejo, ¿verdad? Y eso implica no hacer solo parte del consejo, es hacer todo el consejo. Por otra parte, también está cuando se nos da un consejo que no hemos pedido. También sucede eso, que no necesariamente uno ha pedido consejo, pero viene un hermano, o en un estudio bíblico como este, se dice algo y es un consejo. Lo que se nos está dando son consejos bíblicos. Pero también puede ser que una persona, un hermano de la iglesia, un pastor, un líder, se nos acerque y venga y nos corrija en alguna cosa, en alguna costumbre, por ejemplo. Yo recuerdo cuando yo era nuevo aquí en la iglesia, yo tenía la costumbre de casi toda la vida andar con la camisa abierta hasta este botón. Ahí andaba yo, ¿verdad? Tranquilamente, todo el tiempo. Entonces, hasta abierto el botón hasta medio tórax. Hasta que un hermano se me acercó y me dijo que era mejor que me abotonara un poco más arriba, ¿verdad? Por decoro. Pues yo no miraba malo andar así con medio tórax por fuera, pero era cierto. Abotonarme más arribita era mejor. Yo no pedí ese consejo, pero dije, bueno, está bien. Y lo seguí. También recuerdo esa ocasión cuando me aconsejaron que era mejor que yo cortara con ciertas amistades. Yo no pedí ese consejo, simplemente se me acercaron y me dijeron, ¿verdad?, que estaban viendo esto y esto y esto, y que me aconsejaban que mejor cortara con unas amistades ahí que yo tenía, y decidí hacer caso, y fue bueno, aunque me costó mucho, fue bueno. Creo que de alguna manera eso influyó a que yo esté aquí hoy, ¿verdad? No sé qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado esa decisión de cortar. Yo no la miraba tan necesaria, pero sí entendí el punto y en realidad sí no era tan bueno que yo siguiera con esas amistades. Entonces, una de las razones por la que yo decidí seguir el consejo fue que yo quería ser mejor, ¿verdad? Yo quería ser sabio, yo quería ser humilde y quería hacer caso en todo lo que fuera posible para yo poder ser más efectivo en hacer discípulos. Yo quería hacer discípulos. Y todo lo que sirviera para que yo fuera mejor en eso, lo iba a agarrar. Y aquí entramos entonces al tercer punto del consejo, y es que aprendamos a dar buenos consejos. Tenemos que aprender a dar buenos consejos, porque si no, a saber cuántos malos consejos estamos dando por ahí, ¿verdad? Todos ustedes y yo tenemos el mandato de ir y hacer discípulos. A eso lo dice nuestro pasaje insignia, ¿verdad? ¿Recuerdan? Mateo 28, en el verso 19 y 20 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que les he mandado. No sé si ya habías visto que hacer discípulos implica, de alguna manera, aconsejar a la gente, a esa gente que vamos ganando para el Señor con el Evangelio y que queremos que sean discípulos. Entonces, viene, le damos el Evangelio a alguien, confía en Jesucristo y qué rico, ¿verdad? Qué bendición. Pero el Señor nos manda que no nos quedemos ahí. Eso lo hemos hablado la semana pasada. Nos manda que sigamos, que le empecemos a enseñar y le enseñemos a obedecer a Jesús. Que le enseñemos a obedecer. Entonces, a medida que vamos conociendo a esa persona, vamos a ir viendo que tenemos que enseñarle cosas en las que él puede mejorar. A medida que estamos relacionándonos con él, tal vez en algún momento miramos que no trata tan bien a su cónyuge, o que pudiera mejorar todavía un poquito más. Tal vez vemos que es despectivo, o que irrespeta a su marido o a su esposa, ¿verdad? Pueden ser cosas pequeñas que uno les puede aconsejar a mejorar. Yo recuerdo cuando a más de alguno yo le he dicho,
hey, porque veo que un esposo le dice a otro, hey, negra, vení para acá. Hey, gordo, vení, ya, hey, gordita, vení para acá. O sea, esos apodos cariñosos, yo le digo, no es pecado, no es malo, pero puede ser mejor. Entonces yo te aconsejo que en vez de decirle, hey gordo, hey negra, vení, es mi amor, muñeca, su nombre, cosas bonitas, cosas, les digo, que sean exclusivas, que solo a ella o a él se lo van a decir. Pequeños consejos, pero que le ayudan. Es parte de un discipulado, se lo vas a enseñar a cómo ser un buen esposo, una buena esposa. ¿Qué viste? ¿Viste un detallito ahí? Me acuerdo que una vez un hermano dijo, es que esta hace unos espaguetis deliciosos. Entonces le digo, no le digas esta, decirle ella, decirle es que mi amor hace unos espaguetis, o sea, cosas pequeñas, pero que pueden hacer una cosa grande. O tal vez miras que necesita dirección en cómo corregir a sus hijos. Tal vez estás visitándolo y todo eso, o lo estás viendo por Zoom y ves que aquellos niños... Entonces, hey, vamos a platicar un poquito de los niños para darte tips, para darte ideas, ¿verdad? Aconsejarle. O que tal vez viste que le gritó a uno de sus hijos. Te voy a dar un tips. No les hables fuerte, no le grites a tus hijos, ni a tus hijos chiquitos, ni a tus hijos grandes. No se les grita. No se les grita. Dios nos diseñó con la capacidad de gritar para ocasiones de peligro o de emoción. ¡Gol! ¡Cuidado! Pero no para insultar a seres queridos. Dios no nos dio la capacidad de gritar para eso, ¿verdad? O tal vez ves en las redes de alguien, de la persona que estás discipulando, que de repente comparte memes con malas palabras, o que puso una foto que no es tan prudente, o que se pone a pelearse ahí en sus redes por cuestiones políticas o de deporte, o que dice cosas. Son cosas en las que podemos estar enseñándoles las cosas que el Señor manda. Todos debemos de crecer en dar buenos consejos. Todos. Buenos consejos es equivalente a consejos bíblicos. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor hay muchas, pero muchísimas personas que son malos, pésimos consejeros. Por eso tenemos que ser muy buenos consejeros y dar buenos consejos. Hay hogares y familias sufriendo por los malos consejos que reciben o por los autoconsejos que ellos mismos se dan. Hay mucha gente también a nuestro alrededor que no saben qué hacer en esto, en aquello, en lo otro. Entonces termino diciéndote, ¿es tu convicción pedir y seguir consejo? ¿Ya sabes dar buenos consejos? Dos preguntas que es importante que haya una convicción tuya en este tema para que se estén moviendo esas dos preguntas. En nuestra iglesia tenemos ya una estructura, digamos, de ayuda en esto, ¿verdad? Están primero tus líderes en tu grupo, o sea, queremos que la gente esté en grupo y ahí pues con medio de tu líder, una primera línea es con el líder de tu grupo, pedirle consejo. Si ellos no saben, ¿verdad? Ellos pueden averiguar con los administradores o puedes ir a hablar con los administradores de tu zona o con el pastor de tu zona, ¿verdad? Cada zona tiene un pastor con esa finalidad. Y además de todo eso, el pastor Edwin Larios tiene ahí un equipo de consejería y encima de eso ahora puedes usar todas esas herramientas por internet, ¿verdad? Escribirnos y pedirnos consejo. Recuerda que el consejo es como un atajo, es pedir prestada la sabiduría y la experiencia de otros que la aprendieron de la Biblia, ¿verdad? Entonces, si el consejo es una convicción en tu vida, lo que va a pasar es que vas a estar creciendo en ser sabio. Vas a ir dejando atrás los caminos de la necedad y vas a ir siendo cada vez más efectivo en hacer discípulos para Jesucristo. Así que ánimo. Esa convicción de pedir consejo, de seguir consejo y de llegar a ese punto de dar buenos consejos,
necesitamos que sea parte de tu vida. El Señor quiere eso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, tu consejo divino, Señor. Gracias porque nos enseñas estas cosas y tu palabra está ahí para dirigirnos, orientarnos en todas las áreas de nuestra vida. Gracias que no nos has dejado solos, ni quieres que estemos lidiando con todas nuestras situaciones solos, sino con esos consejeros que tú pones a nuestro alrededor. Esos hermanos, esos líderes, esas hermanas, Señor, que están ahí para ayudarnos. Ellos han ido creciendo un poquito más adelante que nosotros, tal vez llegaron primero que nosotros, y esta es una cadena, Señor. Gracias. Todo esto es para tu gloria, Señor, y para que podamos hacer más discípulos para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Maranata.